¿Buscas dirección, propósito y respuestas para tu día a día? Llegaste al lugar correcto. Hola, soy Ita. Hola, soy Mer. Y estás escuchando el podcast. En la Cima 365. Nos encanta conversar y hablar de Dios. Atrévete a vivir para Cristo los 365 días del año. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos una vez más en la Cima 365, un espacio donde queremos crecer en nuestra fe, fortalecer nuestra relación con Dios y aprender cómo vivir el Evangelio de la mejor manera día a día. Hoy tenemos un tema muy interesante que seguramente nos va a hablar mucho en nuestro corazón, porque sabemos que vamos a descubrir cosas que Dios nos quiere hablar sobre los dones y los frutos del Espíritu, cómo los vamos a identificar y aplicarlos en nuestro día a día. Así que este es el tiempo para poder compartir, ¿verdad? Si ya te apareció el enlace en Facebook o estás en la radio, listo, ahí puedes tener tu libreta para poder apuntar lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Pero les cuento una noticia. Para conversar sobre este tema tan especial, yo no estoy sola acá, ¿verdad? Los que nos están viendo en Facebook ya están viendo a la personita que tengo aquí a la par, y los que no, hoy nos acompaña una joven que, además de amar a Dios, también ha desarrollado diferentes talentos en áreas en su vida, ¿verdad? Ella es estudiante de la carrera de Derecho, es emprendedora también, ¿verdad? A través de redes sociales, comunicadora, ¿verdad? Y sobre todo una mujer que busca servir a Dios con los talentos que Dios te ha puesto. Así que qué alegría tenerte con nosotros, Astrid, para que te puedas presentar. Pues buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Astrid Escobar. Gracias por la introducción, Ita. Muy contenta de poder estar acá, de poder compartir esta noche con ustedes, de hablar y desarrollar un poquito este tema que apasiona un montón y que nos va a hacer crecer, sobre todo en la fe, ¿verdad? De entender un poquito más de los fundamentos de la vida cristiana y de eso de llevarnos a ser más como Jesús, que al final que es lo que buscamos todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y más el tema que vamos a ver hoy sobre los dones y el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y cómo los vamos a identificar y cómo lo vamos a practicar en nuestro día a día. Pero antes quiero preguntarte una cosita, ¿verdad, Astrid? ¿Cuál crees tú que sea como el centro para que nosotros podamos iniciar lo que es el podcast? Perdón, ¿me repites la pregunta? Sí, lo del... Estoy nerviosa. No tengas pena. ¿Cuál crees tú que sea nuestra primera base, la piedra para poder iniciar el podcast? Mencionábamos, ¿verdad?, que los frutos del Espíritu y los dones, ¿quién nos los da? Ah, claro. Cuando estábamos hablando un poquito del tema tras bambalinas, ¿verdad? Platicábamos que los dones y los talentos tienen una raíz. En todos los temas existe una naturaleza, ¿verdad? Y la naturaleza de este tema al principio es el Espíritu Santo. Y no podemos dejar de hablar del Espíritu Santo si estamos hablando de dones y talentos, que prácticamente son cosas que vienen derivadas de. Entonces, para mí, el principio de este tema y el centro de los dones y los talentos es el Espíritu Santo. Les voy a leer un párrafo que me gustó mucho, que dice: cuando una persona recibe a Cristo, el Espíritu Santo comienza a obrar en su vida. Esa obra se manifiesta de dos maneras: transformando nuestro carácter mediante el fruto del Espíritu Santo y capacitándonos para servir mediante los dones. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? O sea, realmente ahí radica, ¿verdad? Para poder comenzar con el tema, quisiéramos saber quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Convence de nuestro pecado, nos guía, nos consuela, nos enseña y nos capacita. Todas estas lecturas las pueden encontrar en Juan 14, 16 al 17, Juan 16, 13, Hechos 5, 3 al 4. Ahí en la Biblia se menciona cuáles son digamos que las funciones del Espíritu Santo. Ya mencionaba que era que nos convence de nuestro pecado, nos guía, nos consuela, nos enseña y nos capacita. Y ahí es donde vienen surgiendo estos temas tan importantes, porque decía, el Señor transforma nuestro carácter mediante los frutos del Espíritu Santo y nos capacita para servir mediante los dones. ¡Wow!
Entonces el Espíritu, ¿verdad? Es el que nos transforma, quien Claro. nos guía, quien nos dice, por ese camino no estás bien, ¿verdad? Tienes que redirigirte según mi palabra. Y me encantó, ¿verdad? Que nuestra base sea el Espíritu Santo, ¿verdad? El quien nos transforma. Y quiero preguntarte, ¿qué consideras que ha sido uno de tus dones que Dios te ha permitido desarrollar más? Sé que tienes varias facetas, ¿verdad? Te gusta hacer de todo un poquito, pero quiero que me digas cuáles son esos dones que has podido desarrollar más y cómo te diste cuenta de que ese era el llamado de Dios a tu vida para que tú los pudieras usar. Ahorita que mencionábamos eso de que los dones es como Dios nos capacita para poder servir en la obra, recuerdo que era muy chiquita, pero a mí nunca en la vida se me ha dificultado como tener relaciones interpersonales con las personas. Nunca he sido una persona introvertida. Hay situaciones en las que inicio una relación seguramente, o estoy en un nuevo entorno y en el que naturalmente somos tímidos, pero que a mí nunca me ha costado llegar, conocer a las personas. Entonces yo creo que de ahí surgió uno de los dones que más he desarrollado en mi vida, que es el poder comunicarme y el tener una voz y el poder expresarla masivamente. Considero que es uno de los dones que Dios me dio y uno de los que más he desarrollado. Me di cuenta desde chiquita, como te digo, nunca me costó hacer amigos, nunca me costó pararme enfrente, y yo veía mucha gente en el colegio batallando por exponer, cosa que a mí Los nervios. Y nunca se me dificultó. Realmente los nervios existen, no importa cuántas veces yo me pare frente a una cámara, frente a un micrófono, los nervios siempre están, pero considero que el comunicar de forma personal o masiva es uno de los dones que el Señor me ha permitido tener, y uno de los en los que más he trabajado, y los dones es algo que puedes ir desarrollando conforme a la práctica. Wow, es que lo importante es como conocerte, ¿verdad? Saber y decir, Señor, revélame cuáles son los dones. Y unos dirán, bueno, pero ya estamos hablando de los dones y no saben qué son los dones. Y ahí si vieron ahí en el título, ¿verdad? Tenemos los dones y el fruto del Espíritu Santo. Entonces, antes, ¿verdad?, de empezar a hablar sobre lo que son los dones y el fruto del Espíritu Santo, muchas veces podemos confundir o creer que son exactamente lo mismo, ¿verdad? Exacto. Pero en su palabra nos dice que los dos vienen del Espíritu Santo, pero cumplen diferentes funciones. Los dones son esas capacidades sobrenaturales que Dios te da para servir, ¿verdad? Y el fruto es el carácter de Cristo formado dentro de nosotros. Entonces, a veces creemos que solo tenemos que tener los dones, ¿qué voy a servir? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Cuáles son mis virtudes para servir? Pero lo más importante también es conocer el fruto. El fruto es ese carácter de Dios. Sabes que los dones muestran lo que Dios puede hacer por medio de nosotros, y el fruto muestra quién está formando Dios dentro de nosotros. Digamos, los dones es lo que tú puedes hacer, pero el fruto es lo que Dios está formando en ti, ¿verdad? Si tú tuvieras que explicarle a alguien que nunca ha escuchado estos términos, ¿cómo explicarías tú como entre la diferencia entre un don espiritual y el fruto del Espíritu? ¿Qué crees tú? Por supuesto. Fíjate que ya lo mencionabas, la diferencia radica realmente en cómo se manifiesta. Los dones son capacidades que el Señor ha puesto en nosotros y que nosotros desarrollamos, mientras que los frutos es la manera en la que el Señor está trabajando en nosotros y se expresa que Él habita en nosotros. Por eso hablábamos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo. Los frutos son expresiones del Espíritu Santo en nuestra vida. Pasa que hay personas que son muy intolerantes, muy impacientes. ¿Y qué es eso? Es falta del Espíritu Santo. A veces nos cuesta entender eso, y a veces hay que ser muy realistas para entender cuál es el problema. Yo creo que tú más que nadie vas a entender que cuando tenemos un problema, lo primero que debemos hacer es reconocerlo, ¿verdad? Sí. Y a veces no nos damos cuenta que no nos falta amor para tratar a la gente, nos falta tener paciencia, nos falta tener fe, nos sentimos débiles en la fe y no nos estamos dando cuenta que lo que realmente nos falta es el Espíritu Santo. Entonces, los frutos son consecuencia
del Espíritu Santo en mi vida, cómo Dios está trabajando y cómo yo cada día me estoy pareciendo más a Jesús, mientras que los dones son capacidades que Él me ha dado y con los que yo trabajo y puedo servir a Él. Y ahí está el punto importante de los dones, que son capacidades que el Señor nos da para trabajar y servir en su obra. No solo son capacidades de las que yo personalmente me pueda beneficiar, sino capacidades para engrandecer la obra de Dios. Así es, ¿verdad? Y como dices tú, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, en Gálatas 5, 22 al 26, si tú quieres saber un poquito más de dónde están los frutos, ¿verdad? La palabra del Señor, ahí nos dice que es amor, alegría, paz a tu corazón, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra esas cosas. Nos dice la palabra en Gálatas 5, 24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y las han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. ¿Por qué resaltamos esto? Porque nosotros tenemos que dejar clavado en esa cruz, ¿verdad? Todo lo que nuestra naturaleza pecaminosa ha tenido, ¿verdad? Y decir, Señor, yo quiero ese fruto tuyo en mi vida. Sabemos que los dos los produce, como decías tú, ¿verdad? El Espíritu Santo, los frutos y los dones. Los dones los imparte el Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Pero, ¿qué debemos hacer para dar fruto, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Sabemos que el fruto no se desarrolla esforzándote. Me encanta la parábola del Señor donde está, ¿verdad?, el pámpano, y nos dice que los árboles no luchan para producir fruto, ¿verdad? Las ramas simplemente permanecen en el árbol y entonces dan fruto. A veces nosotros pensamos que tenemos que hacer muchas cosas para producir los frutos, pero la palabra nos dice permanecer en mí para que yo, el Padre, ¿verdad?, pueda dar el fruto, ¿verdad? Me encantó ese versículo de la palabra del Señor porque dice que la clave para tener fruto es permanecer conectado al Espíritu Santo de Dios. Pero, por tanto, tenemos que, dice su palabra, permanecer, y el resultado va a ser que tengamos el fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Claro. Por algo, la metáfora, bueno, la comparativa de los frutos de un árbol versus los frutos de una persona, del Espíritu Santo, ya mencionabas que el árbol pero las ramas solo deben permanecer, pero también está lo relevante ahí, que es alimentarse. El árbol, para poder crecer, necesita alimentarse de agua, de distintos abonos naturales. En su entorno natural, idealizando sin químicos, ¿verdad?, es solo las vitaminas del suelo. Y si lo traemos ahorita, ¿verdad?, a la situación contemporánea, pues abonos y muchas otras cosas, pero el árbol se está alimentando constantemente. Entonces, parte de permanecer es alimentarte, ¿verdad? Nosotros somos ese árbol que estamos firmes, enraizados, digamos, en el Señor, pero el Señor es el que nos alimenta a través del Espíritu, ¿verdad? Entre más está el Espíritu con nosotros, habita en nosotros, más frutos vamos a dar. Es imposible que un árbol seco dé una manzana. Un árbol que no se alimenta no va a dar una fruta. Igual nosotros, si no nos estamos alimentando, a veces creemos que crear el vínculo divino o crear un vínculo espiritual es: llegué, me convertí, acepté al Señor como mi Salvador por medio del sacrificio en la cruz, ¿verdad? Acepté el sacrificio, yo sé que Él murió por mis pecados y gracias a Él yo tengo una segunda oportunidad para cuando Él venga, ¿verdad?, y poder habitar en el cielo. Y a raíz de esa decisión, pues yo ya tengo como la vida espiritual garantizada después, y no es eso. La vida espiritual necesita alimentarse constantemente, así como nuestro ser natural necesita todos los días 3 comidas, 4 si ustedes hacen, 5 si va, si la refa, si pasa la señora de la fruta o algo así, ¿verdad? Pero así como nosotros necesitamos alimentar nuestro cuerpo, nuestro espíritu necesita alimentarse. Y es ahí donde entra la palabra de Dios, donde entra la adoración, donde entran nuestros amigos, porque nuestros amigos, nuestro entorno también nos alimenta. Hablaba de la tierra y los minerales, y nuestros amigos y las personas que nos rodean
son personas que nos están alimentando también. Entonces, esa tierra alrededor nuestro es nuestro entorno. Hay personas que son vitaminas, hay árboles, no sé si has visto que hay plantas que no pueden convivir con otra cerca. Sí, porque las matan, porque se me viene a la cabeza ahorita el árbol este que es muy común, el eucalipto. Él necesita demasiada agua para poder sobrevivir. Entonces, a la redonda, no tengo el dato exacto, pero a la redonda no crecen árboles cerca de él. Y así es nuestro entorno. Hay tierra fértil en el que nosotros podemos crecer, que es leer la palabra del Señor, adorar, la constante que es la oración, que es la plática con el Señor, la dependencia del Señor, pero también influye un montón las personas con las que nos rodeamos, el entorno en el que estamos, la iglesia que visitamos, nuestros amigos, nuestros papás, nuestra familia, que son todos esos seres que alimentan nuestro espíritu para poder mantener la comunión y permanecer en el Señor. Así es, como dices tú, ¿verdad? El alimento, ¿verdad? ¿De dónde viene ese alimento? Y estamos llamados a mejorar nuestra relación con el Espíritu Santo, como dices tú. Si no tenemos esa relación, si no tenemos ese alimento, ¿cómo vamos a poder cambiar nuestro carácter, verdad? Entonces, en Mateo 4:19, y me encantó lo que tú dices, dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Imagínate, dice el Señor, venid en pos de mí, vengan y yo los voy a hacer. Entonces, como dices tú, tenemos que permanecer, tenemos que nutrirnos de la palabra del Señor, no por mis propios esfuerzos de, mis frutos y yo esto, ¿verdad? No, si tú quieres amor, paz, benignidad, bondad en tu corazón, tienes que ir al Padre, quien te va a dar esos frutos a tu corazón. Y dice que tenemos que pasar ese tiempo con Jesús para cambiar nuestro carácter. A veces nos falta esos frutos, ¿verdad? Nos falta el amor, nos falta la mansedumbre, la templanza, ¿verdad? Entonces el Señor si nosotros pasamos el tiempo con Él, ¿cómo lo hacemos? Como dices tú, ¿verdad? Leyendo su palabra, teniendo esa comunión con Él, desarrollar esa comunión, ¿verdad? Comunión es tener cosas en común. Entonces nosotros tenemos que tener cosas en común con el Padre para que Él moldee nuestro carácter. Nosotros no somos el fruto, ¿verdad? Nosotros permanecemos en el árbol que da ese fruto. Nuestra parte no es producir la manzana, producir todo, ¿verdad? Sino estar pegado, permanecer al árbol que produce a nosotros, por ejemplo, esa manzana, ¿no? Entonces, a mí me encantó porque tenemos, como dices tú, ¿verdad?, nutrirnos de la palabra del Señor, permanecer en el Espíritu, y el Señor será el que nos da esos frutos. Y ahí a los que nos están escuchando, los que nos están viendo, pueden buscar en Juan 15, del 1 al 15, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que pertenece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Entonces, el que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará. Y aquí nos dice, ¿verdad? Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Pero si ustedes permanecen en mí, en mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que quieras, ¿verdad? Y os será hecho. Imagínate, entonces, si no permanecemos, vamos a ser quemados, vamos a ser tirados como una basurita por ahí, ¿verdad? Desechados. Pero lo más importante es permanecer, y me gusta que dice su palabra, que pide lo que tú quieras y será hecho, ¿verdad? Entonces, me impacta mucho la misión que tenemos de permanecer en esos frutos. ¿Qué opinas tú? Me encanta el orden que estábamos dando y me encanta cómo decías que nosotros, nuestro deber es permanecer y los frutos son una consecuencia, porque al principio hablábamos del Espíritu Santo y por algo hablábamos antes de los frutos, antes que los dones, ¿verdad? Entonces, el orden correcto es que el Espíritu Santo permanezca en nosotros para que nosotros podamos dar frutos y ya luego estamos preparados para que esos dones actúen. También tenemos que entender como esa cadena al final alimenticia, y si hacemos la comparativa con un manzano, que ya decíamos, somos el árbol, permanecemos y nuestros frutos van a alimentar a los demás, porque no hay reflejo más grande del amor de Dios que nosotros seamos amorosos con los demás. Por eso
Y una palabra que juega ahí en torno a los frutos del Espíritu Santo es el testimonio, que es algo que alimenta la vida de los demás. El fruto, si yo te regalo una manzana ahorita, es un alimento que puede nutrir tu vida. Así son nuestros frutos, así es nuestro testimonio. Nosotros como cristianos debemos permanecer en ese árbol, ¿verdad? Somos esa ramita que estamos abrazada al tronco, digamos, que es Dios y que nos está alimentando a través del Espíritu Santo, y somos esa ramita que va a producir ese fruto, pero luego ese fruto es capaz de alimentar a otra persona y también de dar una semilla para que crezca un nuevo árbol. Y es una cadena que va permitiendo que nuestro testimonio tenga consecuencias positivas. Por eso es pero tan importante cuidar que todo el mundo vea que Dios habita en nosotros. Entonces, decías el tema de pedir y que se nos va a dar, y es eso, ¿verdad? Si nosotros somos una rama seca que fue cortada, no vamos a tener vida, no vamos a tener salud, ahí haciendo alusión a la comparativa, a la metáfora que estábamos utilizando. Sin embargo, si somos una rama que está pegada al tronco y está recibiendo agua y nutrientes, vamos a poder pedir ser verdes, vamos a poder pedir crecer, y es así. Entonces, cuando nosotros pidamos conforme a su voluntad, se nos dará, dice la palabra de Dios, pero no podemos conocer la voluntad de Dios si no lo buscamos. Esa es la clave, ¿verdad? Tenemos que cultivar esa relación con Dios, ¿verdad? Que Dios viva a través de ti, a través de mí, y dejemos que el Espíritu Santo viva dentro de nosotros, ¿verdad? No dependamos de nuestro propio esfuerzo, dice la palabra, sino de nuestra rendición al Padre, ¿verdad? Decir, Señor, me rindo a ti, no de mis propios esfuerzos. Entonces, quiero preguntarte, Astrid, ¿tú cómo has visto que una relación constante con Dios ha transformado áreas de tu carácter? Por supuesto. Ahorita que mencionaba la palabra carácter, principalmente eso es lo que modifican los frutos del Espíritu Santo. He escuchado a muchas personas decir, es que yo tengo un carácter fuerte, y se refieren a personas que a veces no responden, sino reaccionan, y todo es inmediato, rápido, y todo. no se piensa, no se analiza, sino solo se reacciona ante las circunstancias. Y estaba escuchando un video que decía, realmente ese tipo de personas no son de personalidad o de carácter fuerte, sino de carácter débil, porque no se pueden controlar. Y yo, por ahí, como todo ser humano, pues tengo muchos defectos dentro del carácter. Yo considero que soy una persona muy intolerante. Entonces, cuando me toca trabajar, algunos se podrán identificar conmigo. Cuando me toca compartir con otras personas, y de repente a ustedes en la universidad, en el colegio, les toca hacer trabajos en grupo, y pasa que la otra persona no hace las cosas como uno quiere, y ahí entra la intolerancia, la impaciencia, la reacción antes que el análisis, ¿verdad? Y la respuesta, que sería lo correcto. Y es ahí donde yo puedo ver personalmente cómo el Señor actúa en mi vida a través de la relación, ¿verdad? Yo sé que si tengo al Espíritu Santo, yo voy a ser una persona más paciente, y cada vez que hablamos de la paciencia, que considero que es uno de los frutos más complicados en esta era en la que la vida... ¿También, o que es tomar rápido? Sí, exactamente. La era digital y la era de la tecnología ha modificado nuestro carácter para reaccionar. Ya no tenemos mucho tiempo, nos mantenemos pegados al teléfono, a las redes, a ver series, películas, todo es más... O analizar alguna respuesta, como, ay, no me contestó rápido, ¿qué significa? A sobrepensar. En relaciones y todo eso que mencionabas. Entonces, por ejemplo, con lo de las películas, nos idealizan a las relaciones amorosas con las películas románticas. Si hablamos de las redes sociales, pues tu feed tú lo vas construyendo en base a tus gustos, ¿verdad? Pero nos están enseñando a vivir una vida constante en la que no nos detenemos, a diferencia de nuestros antepasados, de las generaciones anteriores, que normalmente tenían espacio para meditar en la naturaleza. Todas las casas antes estaban diseñadas
y tenían un espacio como de jardín, de árboles, tenían árboles frutales y todo eso, y ellos se detenían o tenían las pausas en su vida para poder reflexionar, para sentarse, para sentir el aire, para poder ver los... un cafecito, para ver la naturaleza, para ir a quitar una manzana ahí en el Exacto. terreno. Y mencionabas una costumbre muy huehueteca que es tomar café con pan, Sí. y eso no sé, pero sus abuelos, papás, es algo que a las 5 de la tarde hay que tomar café con pan. Ya da el hambrecita, digo. Y es algo que nuestra generación no permanece con esa cultura, sino que ha modificado. No sé si es el perfecto ejemplo, porque no sé si te das cuenta que ahora nosotros no buscamos tomar café con pan, sino estamos como en la fast food de ir y quiero ir por un cafecito, y nos han comercializado la hora de tomar café con pan, y ahora todos prefieren, es que se me antoja un capuchino o algo así, y hemos ido modificando nuestras costumbres para ser más intolerantes, más impacientes, para vivir más rápido, para reaccionar. Y yo creo que es una de las cosas en las que el Señor más ha trabajado en mi vida, y espero que siga trabajando, porque de verdad lo confieso, yo soy una persona sumamente impaciente. Si te das cuenta, el tráfico, absolutamente todas las áreas de nuestra vida son para estar corriendo, o sea, no nos detenemos a vivir el momento, y es algo con lo que yo he batallado. A veces estoy con mis amigos y nos tomamos una foto, y cuando estoy viendo la foto con nostalgia recuerdo el momento y digo, ay, qué bonito, y me doy cuenta que no disfruté el momento como debía, porque de repente estaba hablando con otra persona por teléfono. No le dabas la importancia. No le daba viste la foto, ya es como, la importancia. Y exacto, y la principal, el principal problema de nuestras generaciones, digo, desde mi generación a las siguientes, es que no estamos acostumbrados a vivir el momento. Entonces, estamos aquí, estamos pensando en los afanes de mañana. Por algo la palabra nos dice, no os afanéis, no os afanéis, el Señor les va a dar la comida del día. El Señor, si el Señor tiene cuidado de los pajaritos, ¿cómo no va a tener cuidado de un alma por la que Él se ha preocupado y ha diseñado todo un proyecto de vida para que puedas servir en Él, para que puedas amarlo, pero para que Él también pueda demostrarte su amor? Sí, el Señor a todos nos moldea nuestro carácter, ¿verdad? Y gracias por compartir de la paciencia, de decir, Señor, moldéame en esta área, que a veces la sociedad me ha impuesto rápido las cosas al instante, ¿verdad? Pero decir, Señor, no, moldéame, quiero permanecer en ti, ¿verdad? Para que sea tu fruto en mí, ¿verdad? Que sea cada día más. Entonces, también ahí a todos los que nos están escuchando también a través de la radio y nos están viendo en Facebook, quiero que ustedes escriban en una palabra qué significa para ustedes permanecer en Dios. Y sabes que aquí tenemos un concurso, ¿verdad? La persona que estamos viendo que ha estado participando cada vez va a entrar a un concurso de maquillaje, lo puede regalar, ¿verdad? Y con Malo, que es nuestra patrocinadora de aquí en el programa. Entonces, excelente. Ahí a compartir, ¿verdad? ¿Qué significa para ustedes permanecer en Dios? Y los vamos a estar leyendo. Te cuento que Mel siempre decía algo jocoso, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver qué se me ocurre en este transcurso, ¿verdad? Para también recordarla que ella no pudo estar con nosotros, pero la esperamos el próximo jueves. Pero también quiero resaltar este punto de que el fruto no es solo apariencia, ¿verdad? Sino es transformación en nuestra vida, porque como dicen algunos, ¿verdad? Hermano, ¿cómo está? Amén, en victoria, bendecido, ¿verdad? Exacto. Y por dentro puedes estar en depresión, puedes estar triste. Entonces el Señor quiere un corazón realmente que sea transformado. Señor, me falta paciencia, me falta amor, me falta benignidad, ¿verdad? Transforma mi corazón y eres tú quien me da ese fruto. Y en Gálatas 2:20 nos dice cómo se produce el fruto del Espíritu Santo. Dice, no podemos tener fruto si solo, por ejemplo, tú vienes a la iglesia. Tienes que tener una intimidad con el Espíritu Santo. Nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no dijo, seguime y vas a ser perfecto. No, ¿verdad? Dígame, sígame y yo los haré.
Entonces el Señor es el que realmente produce el cambio en nuestra vida. De ya no vive Andrea, ¿verdad?, en su carne, sino que Cristo sea el que viva en nosotros. Y algo muy importante, tal vez no hemos mencionado bien, Astrid, los frutos del Espíritu, ¿verdad? No se trata de hacer, ¿verdad? Tengo que hacer que otras personas tengan alegría, que tengan gozo. Tengo que hacer que sientan paz, que tengan... No se trata de hacer, sino de ser, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que no se trata de una acción, sino de una actitud. Los frutos son actitud, ¿verdad?, de cómo reaccionamos ante la vida, porque el Espíritu se preocupa más por nuestras actitudes que por nuestras acciones, porque el amor es una actitud, el gozo es una actitud, también la paz, la tranquilidad, la paciencia, la benignidad, tratar a los demás con amabilidad, la bondad, ¿verdad?, la fidelidad de Dios, la mansedumbre, el dominio propio, que es la templanza, ¿verdad? Entonces, estos son 9 frutos, ¿verdad?, que los que estamos viendo, y iniciamos y no los mencionamos, pero es momento de mencionarlos, ¿verdad? Que todos queremos un glow up, ¿verdad? Sí. ¿Sí te ha pasado? Es un tema muy sonado en las redes ahorita. Sí. ¿Y qué mejor que teniendo estos frutos del Espíritu podamos tener nuestra mejor versión, ¿verdad? De poder decir, Señor, esto te lo tengo que rendir a ti, para que el Espíritu Santo, quien te da tus dones, produzca este fruto en tu corazón, ¿verdad? Claro, dice una frase: los dones muestran lo que Dios puede hacer a través de una persona. El fruto muestra cuánto esa persona se parece a Cristo. Y es bastante interesante, ahorita que mencionaba lo de los frutos, porque el fruto, en la Biblia dice, se refiere a el fruto del Espíritu Santo en singular. El fruto del Espíritu Santo es igual para todos los creyentes, a diferencia de los dones, que ahí ya más adelante vamos a estar platicando sobre eso. Pero el fruto del Espíritu Santo es el mismo para todos, y si te das cuenta, estos 9 frutos que son mencionados en la palabra abarcan absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Y al finalizar estos textos se menciona el amor, pero el amor el más grande de todos, porque si te das cuenta, una persona que es amorosa es paciente, una persona que es amorosa es benigna, una persona que es amable es fiel, una persona que ama es mansa. O sea, todos los frutos del Espíritu Santo giran alrededor del amor. Por eso la misma palabra menciona que el amor es el mayor de todos ellos. Entonces, si tuviera que elegir, aunque no deberíamos, ¿verdad?, en cuál trabajar, el fruto que más deberíamos mostrar y el que nuestro testimonio necesita es el amor, ¿verdad? No sé si te ha pasado que conoces personas que en cuanto las conoces te dan paz. Mi mamá dice, es que esa persona tiene ángel. Como que tuviera algo. Ajá, tiene algo. Sí. Y realmente es una cuestión de actitud, ¿verdad? Hay personas que siempre están felices. Bueno, no es que la vida sea siempre felicidad, sino se mantienen en paz. Y ahí cuando hablamos de felicidad y paz, es ese estado en el que podemos nosotros mantenernos a pesar de las adversidades, con la tranquilidad y con el gozo que el Señor nos da. Así es, y realmente el Señor nos está hablando mucho en esta noche, y ahí para los que nos están escuchando, quiero que ustedes escriban cuáles de estos frutos ha sido como el más difícil de desarrollar en este año, ¿verdad? Ya mencionamos los frutos, para que ahí puedan escribir, ¿verdad? Si el amor, el gozo, la paz, la paciencia, me gustaría trabajar más en mi dominio propio, ¿cuál es el fruto, verdad? Para mejorar y ser su mejor versión, como nos dice la palabra. Pero antes también nos vamos a ir a escuchar una canción, ¿verdad? Y si ustedes también quieren pedir o quieren escribirnos, nos pueden escribir al 5443-4802. Lo repito, al 5443-4802. Para ahí nos pueden mandar sus mensajitos, ¿verdad? Si ustedes quieren opinar también sobre algo, lo pueden hacer a través de Facebook. Así que nos vamos a escuchar una canción y regresamos con los dones. Oh mundo, oh 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 oh.
No me impresiona el nombre que tú dices llevar, si tus pasos no reflejan al que vino a salvar. Hay cristianos con palabras, pero sin transformación, hojas verdes sin frutos de corazón. Que Dios se acerque y encuentre frutos verdaderos, no apariencias ni discursos pasajeros. Que su verdad florezca en el alma primero. Oh Señor, haznos sinceros y honestos. Verificamos los frutos, no las hojas al sol, no los títulos ni la pasión. El deseo de obedecer, eso es esencial. El amor en acción es lo que debe imperar. Que Dios se acerque y encuentre frutos verdaderos, no apariencias ni discursos pasajeros. Que su verdad florezca en el alma primero. Oh Señor, haznos sinceros y honestos. Que Dios se acerque y encuentre frutos verdaderos, no apariencias ni discursos pasajeros. Que su verdad florezca en el alma primero. Oh Señor, haznos sinceros y honestos. Tenemos cristianismo lleno de hojas sin fruto, pero hoy, Señor, haz brotar tu espíritu, que tu presencia nos transforme enteros en frutos verdaderos. Oh mundo, oh, 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 oh. No me impresiona el nombre que tú dices llevar, si tus pasos no reflejan al que vino a salvar. Hay cristianos. La radio de tu corazón, 107.7. Biodentis, materiales dentales, tu aliado en crear sonrisas de calidad. Importamos y distribuimos variedad de materiales e instrumentos para uso odontológico a nivel nacional. Estamos ubicados en nuestra tienda física en Proyecto San José, zona 8 de Huehuetenango, a pocos metros de Universidad Mariano Gálvez. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Síguenos en Instagram @biodentis.gt y contáctanos en WhatsApp 4644-0945, 4644-0945. Biodentis, materiales dentales, tu aliado en crear sonrisas de calidad. Clínicas Ruiz, todo en un solo lugar. Te ofrecemos los servicios de clínica médica, consulta general de adultos y niños, cirugía general, control de embarazo, ultrasonido, electrocardiograma, colposcopia, clínica odontológica general de adultos y niños, laboratorio clínico y farmacia. Encuéntranos en la Sexta Avenida, 2-54, zona 8, Proyecto San José, a un costado de Universidad Mariano Gálvez. Teléfono 7764-9336. 7764-9336. Te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y sábados mediodía. ¿Te imaginas ver tu proyecto terminado antes de instalarlo? Creamos diseños en 2D y 3D para que visualices cada detalle antes de hacerlo realidad. con un amplio catálogo en ventanas PVC, puertas PVC, canceles de baños, domo, fachaleta en vidrio, acero inoxidable y mucho más. Descubre la variedad de estilos, colores y acabados que se adaptan perfectamente a tu proyecto. Con más de 5 años de experiencia, llevamos calidad, innovación y estilo a cada instalación. Y para tu comodidad aceptamos pagos con tarjetas de crédito y débito, Visa Cuotas, Bacredomatic, transferencias y efectivo.
Visítanos y dale a tu proyecto el estilo moderno que merece. Estamos ubicados en Chimusinique, zona 12, carretera interamericana, entre Farmacia Cruz Verde y Gasolinera Shell. Si quieres conocer más de nuestro trabajo, síguenos en Instagram, Facebook, TikTok como Estilo Clásico. Hay algo que te tengo que contar. Doy vuelta y vuelta a ver cómo... Estamos de regreso en la Cima 365 y vamos a recordar a nuestra querida Mel. Mel, lo voy a intentar, lo voy a hacer por ti. Así que dice: tengo el don de hablar. Ahora solo me falta el fruto del dominio propio para saber cuándo callar. Dice, los dones impresionan, pero los frutos convencen. No llegues con un micrófono si no llevas amor. Entonces aquí llevamos ese amor. Hoy andamos muy amorosas, entonces. Del fruto, porque estamos aprendiendo de ese fruto del Señor. Sino que nos quiten el micrófono. Si no, no hay micrófono, ¿verdad? Si no tenemos esos frutos. Entonces regresamos, ¿verdad? A lo que ahora ya vimos los frutos el fruto, como dices tú, era en singular, porque es ese fruto del Señor, ¿verdad? Que todo lo engloba, que es el amor y todos los frutos que acabamos de mencionar, ¿verdad? Pero quiero preguntarte algo. ¿Crees que hay personas que pueden tener dones, pero no llevar fruto? No sé si has visto personas que tienen esos dones, pero no llevan ese fruto. Sí, porque eventualmente... Ay, ya me pusiste en qué pensar. Ya me pusiste en qué pensar. Solo que realmente creo que sí, en algún momento de nuestra vida yo puedo tener un don y no tener los frutos del Espíritu Santo. Estar en un momento de mi vida en que el Espíritu no está conmigo. Sí. Y cabal hace alusión a lo que decías ahorititita. Y mencionabas que no nos den el micrófono si no estamos hablando con amor. Eventualmente yo podría estar comunicándome con masas, haciendo un anuncio publicitario y no estar demostrando el amor del Señor. Entonces yo sí creo que es posible tener un don y estarlo ejerciendo y quizá, bueno, no ejerciéndolo, pero estar ejerciéndolo carnalmente, no espiritualmente. Sí, y no miras de que, te pregunto esto porque en la palabra del Señor tenemos a Saúl. Saúl, él era una persona que el Señor le dijo en 1 Samuel 10:6, le dijo, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con gran poder. Imagínate que venga el Espíritu sobre ti con ese poder para que tú puedas profetizar y serás cambiado en otro hombre, ¿verdad? Imagínate que pueda ser cambiado, decir, ala, el Espíritu vino sobre mí. Saúl ahí, él era su glow up, ¿verdad? Tenía su mejor versión, sí. Pero, ¿qué pasó? Empezó a caminar por su propio camino y perdió la presencia de Dios, ¿verdad? Y a veces pues nos puede pasar eso, ¿verdad? De que podemos sentir la presencia y la podemos perder. Pero Saúl, a él no le faltaba carácter, porque era un hombre con carácter, ¿verdad? Pero le faltaba la relación con Dios. Algunos, ¿verdad?, los que nos están escuchando o nos ha pasado, que podemos tener ese carácter, ¿verdad?, tener esos dones para poder hablar, para poder tener esas palabras sabias y aconsejar, pero puede faltar esa relación con el Espíritu Santo. Entonces, Saúl tenía el llamado, tenía la unción, no le faltaba el talento, ¿verdad?, pero le faltó la relación con Dios. Pero también sabías que David, él falló, ¿verdad? Todos lo sabemos. ¿Verdad? Sí. David falló, él pecó, pero ¿qué hizo? No se puso más salsa a sus tacos y dijo, ay, sí, yo puedo solo, ¿verdad? Dios ni le voy a pedir perdón. No, David le dijo, Señor, perdóname, ¿verdad? Nunca dejó de volver a Dios. Entonces sabemos que Saúl perdió el reino porque perdió la presencia de Dios. Y David conservó la presencia, ¿verdad? Porque nunca dejó de arrepentirse. Y me impresiona esto porque Esteban, él fue apedreado. Y cuando estaba siendo apedreado, no dijo, Señor, mátalos a ellos por lo que me están haciendo. Él vio la presencia de Dios en el cielo, ¿verdad? Pero él dijo, Señor, ellos no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Yo me voy a tu gloria.
Pero ¿por qué él reaccionó de esa manera? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y regresando, ¿verdad?, a los frutos, decir, yo soy un pámpano que lleva el fruto de Dios. El Señor produce el Espíritu Santo cuando estamos en comunión con Él, ¿verdad? Sabemos que con los dones nuestra iglesia puede crecer, podemos hacer muchas cosas, pero los frutos son los que a nosotros nos hacen crecer. Exacto. Y ya recordando un poquito lo de los frutos del Espíritu Santo para los que nos están escuchando, el amor, que es la base de todo, que ya lo mencionábamos, el gozo, que es algo que depende de Dios, no de las circunstancias, la alegría que podemos mantener en nuestra vida a pesar de los conflictos o de las malas circunstancias en las que podamos encontrarnos, la paz, que es la confianza en Dios. La paz es confiar en que todo eventualmente va a salir a nuestro favor, porque así lo dice la palabra, los que aman a Dios, todititititas las cosas nos van a ayudar a bien. Y ahorita me recordaba porque mi pastor, en una reunión de jóvenes que teníamos por ahí, me preguntaba, ¿cómo te está yendo, Caroline? Y yo siempre le he dicho, pastor, a mí siempre me va bien, y algo de lo que puedo jactarme es de esa confianza que tengo en Dios, y sé que eventualmente las cosas para mí van a terminar a mi favor. Se lo he dicho a muchas personas, y algunas veces he cometido el error de decir que tengo mucha suerte, y no es que tenga mucha suerte, es que cuento con la bendición de Dios, y además de que la confianza en Dios es grande, de verdad yo confío mucho en Él, y te lo comparto porque decía, la paz es la confianza en Dios, y eventualmente para mí, gracias a Dios, todo termina siendo favorable, y ahora me doy cuenta que estamos hablando de esto, que es un fruto del Espíritu Santo. También tenemos la paciencia, que dice que es saber esperar y soportar con mucho amor. La benignidad, que dice que es tratar bien a todos, es algo que depende mucho de las apariencias, si te das cuenta, o sea, el tratar bien a todos los demás, ahora no depende de lo que la persona refleja, de su capacidad económica, de su físico, de su trabajo, sino es algo muy personal. Por eso el fruto del Espíritu Santo es algo que nosotros reflejamos, no depende ni de la iglesia, como decías, que no engrandece a la iglesia, sino nos engrandece personalmente y modifica nuestro carácter. La bondad, que es hacer lo correcto. Ante todo, la fidelidad, que es permanecer firmes. Y ahorita que hablábamos de esto, la fidelidad es un valor, si lo querían ver así como lo ha presentado la sociedad, y ahora nos logramos ya entender que es un fruto del Espíritu Santo. La fidelidad es un valor que se ha perdido, y no hablo solo de las relaciones amorosas, sino en cualquier relación. Si yo platico con alguna persona sobre amigos, me dice, es que me falló mi amigo, es que me hizo esto, es que si hablo de relaciones amorosas, es que me fue infiel. Es uno de los valores, y ahora entendemos, como ya recalcando, es uno de los frutos del Espíritu con el que más batalla nuestra sociedad actualmente. También tenemos a la mansedumbre, que es la fuerza bajo control. Tenemos nosotros esa fuerza, pero tenemos que tenerla bajo control. Y por supuesto el dominio propio, que es, creo que mi fruto favorito luego del amor, que es controlar impulsos y emociones. Por ahí en una cenita que teníamos con algunos amiguitos que ojalá que nos estén viendo, compartíamos sobre el dominio propio, y ellos mencionaban, es que es mi capacidad, y sí, tiene mucho que ver con nuestra capacidad para actuar o reaccionar ante las situaciones, pero ahora que vemos que es un fruto consecuente del Espíritu Santo, nos damos cuenta que el dominio propio es un resultado de estar en comunión con el Señor. Amén, así es, ¿verdad? De estar en esa comunión que el Espíritu se ha revelado en nuestra vida, pero a veces queremos esa revelación, pero sin tener comunión, ¿verdad? Entonces es importante que podamos tener esa comunión con el Señor, ¿verdad? Dios tiene un plan, tiene un propósito con todos nosotros. Él quiere utilizarte, ¿verdad? Quiere que seas un instrumento de bendición. Nadie está excluido del reino de Dios. Todos somos útiles y existimos, ¿verdad?, para ser ese instrumento del Señor. Nos dice en su palabra, ¿verdad?, de los dones también, que el Señor, que el Espíritu Santo nos lo da. Entonces, quiero preguntarte, ¿cómo qué es más difícil en la actualidad? ¿Desarrollar los dones
o cuidar nuestra relación con Dios? ¿Qué crees tú que sea como más difícil, desarrollar tus dones o cuidar nuestra relación con Dios? Bueno, esta es una opinión personal. Yo creo que es mucho más difícil la relación con Dios. Si te das cuenta, bueno, tal vez más adelante vamos a estar platicando sobre los dones. Los dones son capacidades que nosotros desarrollamos a través de la constancia. Entonces, si yo tengo el don de predicar, es algo que se me va a ir facilitando con el tiempo. Sin embargo, la relación con Dios ya no es una relación, bueno, sí sigue siendo una relación en ambas direcciones con el Señor, pero hay un tercero que es ese que está tratando de destruirla. Entonces, ahí entran en juego nuestras capacidades humanas, pero también nuestra dependencia espiritual. En cambio, en los dones es algo que podemos ir desarrollando día con día. La relación con el Señor también, pero es mucho más difícil mantenerla porque cuando uno mantiene una buena relación con el Señor, hay alguien que no está contento y que está tratando de destruirla, está tratando de destruir nuestra comunión con Dios. Es alguien que nos está diciendo aquí en el hombrito, en el lado izquierdo, que nos está diciendo, no ores, no leas la palabra, mira ese video, o sea, contamina tu vida viendo tal video, contamina tu vida viendo tal serie, Escuchando este tipo de música. Júntate con esta persona, no perdones esto, maximizando tal vez situaciones que las personas hicieron y que nos lastimaron y que nosotros no nos permitimos soltar. Entonces yo sí creo que mantener una relación con el Señor es mucho más difícil que ir desarrollando nuestros dones. Sí, y aquí esta pregunta te lo hacía, ¿verdad? Porque a veces desarrollamos mal los dones y descuidamos más nuestro fruto, que es la permanencia en el Señor, ¿verdad? Nuestra relación con Dios. Entonces, como dices tú, es importante pedirle sabiduría al Señor, estar permaneciendo en Él para que el enemigo no venga a meterse en nuestra mente, porque cuando se quiere meter es porque a veces nos descuidamos o no estamos, ¿verdad?, en ese momento tan permanecidos en el Señor, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor, hablando también sobre los dones, en 1 Corintios 12 nos dice que hay distintas clases de dones espirituales, ¿verdad? Pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor, ¿verdad? Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros, ¿verdad? Que eso es lo importante. Entonces, en 2 Corintios 12:7, ahí puedes empezar, ¿verdad?, a ver cuáles son esos dones que el Señor nos habla en su palabra. Y nos dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente, ¿verdad? A uno el Espíritu le dio la capacidad de dar consejos sabios. Como eso decías tú, como que algo tiene esta persona, ¿verdad? Sí. Que el Señor le dio como esa gracia para poder dar esos consejos sabios. A otros ese conocimiento especial de decir, yo no había entendido de esa manera este propósito y el Señor se lo reveló, ¿verdad? A otros les dio ese mismo espíritu de tener una gran fe. No sé si has conocido a personas que tienen esa gran fe de decir, aquí Dios va a orar y cabal Dios obra, y dices, sí, tenía razón, ¿verdad? Esa fe que esta persona tuvo, ¿verdad? También les dio el espíritu de la sanidad, ¿verdad? Aquí nos dice, a algunos les dio el espíritu, a unos les da el poder de hacer milagros, a otros la capacidad de profetizar, de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu, ¿verdad? ¿Qué otros dones crees tú que hay? Bueno, aparte de los que mencionabas, por ahí en Corintios hablaba también del don de lenguas y el otro don que es el don de la interpretación, porque el don de lenguas necesita el don de la interpretación. No tiene sentido llevar un mensaje que no todos pueden comprender, ¿verdad? Romanos 12 también añade el don de servicio, que ahora contemporáneamente vemos como más útil o más visible en las iglesias. No sé si han visto en nuestra iglesia, ¿verdad? El diaconado es el don, ellos tienen el don de servicio y es increíble, es uno de los más visibles, uno de los más trabajosos, uno de los más cansados, creo yo, pero uno muy bonito, porque ese don, el don de servicio es uno de los que nos permite canalizar el amor de Dios hacia terceros, ¿verdad? También añade el don de la enseñanza, el don de la exhortación.
mencionabas que hay personas que tienen la capacidad de dar consejos sabios, también hay personas que tienen la capacidad de hacernos reflexionar. Sí. Hay dos personas y te dan el mismo consejo y puede que no tengan la misma consecuencia en tu vida, quizá porque esa persona tiene el don de la exhortación, ¿verdad? También tenemos el don de la generosidad, el don de liderazgo y el de misericordia. Son bastantes los que mencionabas de Corintios. Son, si te das cuenta, dones más extrovertidos que llaman mucho más la atención. Si yo hablo, por ejemplo, del don de sanidad, el don de hablar en lenguas, son dones que llaman mucho la atención a los terceros, y ahí es donde yo veo un peligro en los dones que no veía yo en los frutos, porque que la gente mire que sos amorosa no tiene ninguna mala consecuencia. En cambio, que tengas el don de lenguas o el don de sanidad es algo que sí puede perjudicar a terceros y que puede perjudicarte a ti. Primero, si dejas de ejercer ese don para gloria del Señor y empiezas a vanagloriarte de Él, ya perdió efecto, ¿verdad? Y si con ese don, hay personas que empiezan a jugar con los dones, ¿verdad? Y es algo que da mucho mal testimonio, y es algo por donde las personas se empiezan a criticar. Y el criticar también es un pecado para ese tercero, ¿verdad? Entonces, el tema de los dones es algo bien impresionante, pero también que requiere muchísima responsabilidad. Hablábamos de la relación con Dios cuando hablábamos de frutos, y esas responsabilidades y esas consecuencias son 100% personales, pero si hablamos de los dones, ahí sí interfiere para los terceros, porque los dones son capacidades para el servicio, o sea, no se quedan para mí. Si yo tengo el don de lenguas, no es para mí. Si yo tengo el don de sanidad, no se queda solamente conmigo. Entonces los dones tienen esa delgada línea en el que la persona que los tiene que trabajarlos siempre para la obra del Señor, para hacer crecer la obra del Señor, no para vanagloriarse, no para llamar la atención, no para ser elogiado por cosas que realmente no dependen de nosotros, porque los dones son medios que el Señor utiliza para poder engrandecer su obra. Sí, wow, lo que tú dices, ¿verdad? Los frutos, el fruto del Señor no es porque por mis propias fuerzas, sino permanecemos en Él y el Señor nos va a dar sus frutos, ¿verdad? Es una actitud, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y los dones es cómo vamos a servir a nuestro Dios, ¿verdad? No es para glorificarnos nosotros, sino, como decía su palabra al inicio, es para servir a nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, en estos dos puntos es importante resaltarlo, pero te cuento, vamos a mandar unos saluditos a los que nos están escuchando, a hermana Regina Castro, Dios me la bendiga, a Jacqueline Díaz, nos está escuchando también, a Denise, a Catherine Morales, Denisha Jefferson Gueran, ¿la conoces? Sí, sí la conoces. Sí. Ah, bueno. A Lucy Gordillo también, Dios me la bendiga, hermana. A Rodri Velázquez, a mi hermano, Dios lo bendiga. Mucho. A Verónica Velázquez nos está escuchando. A Avi Hernández, Anthony Martínez, Estrella Ramos, Francisco Isma Pérez, Dios me los bendiga, ¿verdad? Un saludo a todos que nos están escuchando a través de Facebook o a través de Radio Adoración. Ahí tenemos una pregunta, si tú la quieres responder, ¿verdad? En Facebook, y vamos a ver quiénes están más escribiendo, ¿verdad? Y estar atentos a la palabra del Señor. Pero de lo que tú decías también, ¿cómo voy a buscar yo mis dones? Yo me preguntaba, ¿cómo descubro mis dones, verdad? Y nos dice la palabra, bueno, el que busca, encuentra. El que pide, recibe. Entonces, yo digo, Señor, ¿qué fórmula dices en tu palabra para yo saber cuáles son esos dones para servirte a ti, ¿verdad? Entonces, primero, por lo que vi es como busca servir, ¿verdad? No busques solamente descubrir algo especial en ti, porque a veces dices, es que, ¿qué capacidades tendré yo, verdad? Y si tú dices, todos los dones son para extrovertidos, dices tú, ¿verdad? Y no, decir, Señor, háblame, úsame, ¿verdad? Busca ese servir al Padre, ¿verdad? Y no solo en qué soy buena, ¿verdad? Dices tú, ¿en qué soy bueno, en qué soy buena para poder servir? No, solo dice, busca servir donde el Señor está moviendo a tu corazón. El paso número 2, orar. Para tener esa comunión con el Señor, decir, Señor, muéstrame cómo quieres usar mi vida para ti. Claro.
¿verdad? El tercero, leer su palabra. Mientras más conoces a Dios, más conoces lo que Él puede hacer contigo. ¿Qué pasa si no tenemos el conocimiento, verdad? Si no sabemos, no vamos a poder ejercer esos dones. Si tú no crees realmente en, sí, yo puedo tener este don, ¿verdad? El Espíritu Santo, yo siento que me dio esa chispa, ¿verdad? En este don. Pero ¿y si tú no lo crees? Apagas el don, lo guardas en tu maletita y lo dejas ahí, ¿verdad? Entonces es como de creer, ¿verdad? Y nos dice el cuarto, anhela los dones. Ahí me impresionó mucho en 1 Corintios 12:31, dice, deseen los mejores dones. Entonces, yo digo, yo puedo desear, ¿verdad? Un mejor don para mi servicio al Padre. No tengamos miedo de pedirle al Señor y que los podamos ejercitar, ¿verdad? Los dones crecen cuando realmente los usamos. Mencionabas algo bien importante y es el paso número 1 que decía, busca servir. El servicio no es consecuencia del servicio. Los dones no son consecuencia del servicio. Perdón, el servicio no es consecuencia del don, sino el don es consecuencia del servicio. Entonces, si usted está en su casita y está asistiendo a una iglesia y está esperando a que el Señor le revele cuál es su don para poder servir, está muy mal. Primero hay que servir y entender y encontrar un lugar, y a través de eso de repente el Señor es que nos empieza a desarrollar y formar el carácter para poder ejercer ese don. Entonces busquen servir, busquen orar, busquen anhelar ese don. Yo creo que todos en nuestra vida, cuando nos han hablado del tema de los dones del Espíritu Santo, hemos tenido esas preguntas frecuentes y ¿cómo descubrimos nuestro don? Porque para nosotros que todo lo queremos fácil, creo que quisiéramos que el Señor con voz audible nos dijera, mire, tú tienes el don de hablar en lenguas. ¿Vas a servir para esto? Sí, tú vas a predicar. Y realmente no es así. O sea, no podemos decir que el Señor va a venir y nos va a decir, nos va a dar palabra de repente. Y cuando nos da palabra, nos la confirma. No es solo que nos digan, y mira, y ahorita, ¿verdad? Lo que te decía de que los dones pueden ser mal utilizados, y yo llegar y decirte, Ita, tenés el don de lenguas, y tú te quedas en modo será, pero si tenés fe, pues vas a buscar desarrollarlo y todo. Pero ¿y si yo te estaba mintiendo? Entonces, lo importante de los dones es que el Señor nos los confirma. Dice, ora, sirve, y a través del servicio el Señor nos da confirmaciones, a través de estar en una iglesia el Señor nos da confirmaciones, a través de palabras de otro hermano. Como les digo, no va a venir alguien directamente y le va a decir, Dios me habló. Puede suceder, pero no cuando se dan las confirmaciones te va a decir en las 3 ocasiones, 3 hermanos van a llegar y te van a decir, yo soñé con usted y el Señor me confirmó. No, o sea que el Señor nos va confirmando a través de los resultados de los dones también. Si su don es predicar, usted está transformando vidas y usted está viendo que está sembrando una semilla y el Señor la está cuidando y la está haciendo crecer, es porque ese es su don. Pero no es de pretender realmente que nuestros dones van a ser mostrados de manera así muy visible. Un día va a estar usted sentado y la impresora le va a sacar una hoja y, hijo, este es tu don, ¿verdad? Porque no es así, el Señor no trabaja de esas maneras. Cuando buscamos la voluntad de Dios y los dones son voluntad de Dios para nuestra vida, la primera arma que tenemos es la palabra. Así es. O sea, a veces nos consultamos. Yo no sé si a ustedes les pasó, iba a confesar algo muy de adolescente cristiana. Dale. Y es que cuando uno tiene una relación, Señor, confírmame que lees. O los pétalos, ¿verdad? ¿Me quiere? Sí, no me quiere. Exacto, y yo me pasó. O ese papelito, ¿va? De que sí o que no. ¿Y cómo iba a ser tu vida? ¿Cuántos años te ibas a casar? Por lo menos no estoy sola en esto. Entonces, yo cuando buscaba confirmaciones de alguna relación, yo decía, Señor, muéstrame que es Él. Y decía, Señor, si en el cielo hay una nube que tiene forma de dinosaurio, si es Él. Y no, porque la primera herramienta que el Señor tiene para mostrarnos su voluntad es lo que dejó plasmado en la palabra. Y yo, por ejemplo, si les decía, yo andaba con un yugo desigual. Y yo decía, Señor, confírmame que es Él. La palabra me lo estaba diciendo muy claro y yo no estaba obedeciendo. Entonces las confirmaciones de los dones vienen por la palabra. ¿Quieren conocer la voluntad del Señor? Lean su palabra. Otras preguntas frecuentes sobre los dones es si todos tenemos dones. Y la respuesta es, ¿cuál crees que es la respuesta?
sí. Sí, definitivamente en 1 Corintios 12:11 dice, sí, el Espíritu reparte dones según su voluntad. A diferencia de los frutos del Espíritu Santo, que son iguales para todos, los dones son repartidos conforme a la voluntad del Señor, y ahí sí entiendo que tiene mucha lógica, en mi humanidad lo veo así, porque si todos tuviéramos el mismo don, no funcionaría la iglesia, ¿verdad? Entonces, no funcionaría la obra como tal. Entonces, afortunadamente el Señor es tan sabio que pensó y repartió los dones conforme a su voluntad. Así como hay personas, si yo te hablaba de ser extrovertida, hay personas que son introvertidas, pero que el Señor utiliza de otras maneras, porque los dones a veces no son tan visibles como el poder predicar o el hablar en lenguas, pero eso no quiere decir que dejen de ser dones, ¿verdad? También dice, ¿qué buscar primero? Cuando hablamos de dones, ¿qué buscar primero? Y la respuesta es una relación profunda y un carácter semejante a Cristo. Entonces, por algo el orden que damos hoy, hablábamos del Espíritu Santo en nuestra vida, siguiente de los frutos del Espíritu Santo, que son consecuencia de Dios en nuestra vida y cómo modifica el carácter, y tercero, de esos dones, porque definitivamente el Señor antes de mandarnos a la batalla nos prepara, ¿verdad? Entonces ya tenemos la relación, ya tenemos el Espíritu Santo, ya estamos equipados para poder trabajar en la obra con los dones que Él nos ha dado. Wow, increíble, ¿verdad? Cómo el Señor se manifiesta a través de sus dones, ¿verdad? Que nos ha dado a cada uno, y como decías tú, cada uno tiene sus cualidades que pueden ser usadas para el reino. Si tú eres introvertido, tuvimos un podcast de eso. El Señor te obra en la logística, te obra, se manifiesta, ¿verdad? Detrás, y eso es importante también en la obra del Señor, como el que predica, como el que ve la logística, ve que todo esté bien, ¿verdad? Así que también les mandamos un saludo a todos los que nos están escuchando. Tenemos saludos a Mike, a Alexander, Ángel Ramos, que nos está escuchando, a Sergio, a Karen, feliz noche, Dios me los bendiga, a Ebony en Nueva Jersey nos está escuchando también, te mandamos un saludo, Ebony, a Martita en zona 11, a hermana Reina en zona 4, tenemos a hermana Herminia en zona 5, y a Nurian de Ocubilá. Dios me las bendiga y que sigamos aprendiendo más de la palabra del Señor, ¿verdad? En esta noche. Y es importante que tengamos ese conocimiento de Dios, ¿verdad? Claro. Creer en los dones que han sido puestos en ti. Así que ahí donde nos estás escuchando, quiero que tú te visualices y digas, ¿qué don ha puesto el Espíritu Santo en mi vida? ¿Verdad? Quiero saber cuáles son esos dones que el Señor ha puesto en mí y que yo tengo que creer, oír la palabra de Dios para que se manifieste tu don. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el don del Señor? Que podamos oír la palabra del Señor, que podamos vivir su palabra para que ahí sea manifiesto el don en nuestras vidas, ¿verdad? Digámosle, Señor, dame entendimiento de tus dones, de creerlos, ¿verdad? De decir, sí, Señor, tú me das ese conocimiento especial, ¿verdad? Tú me puedes usar para dar esos consejos sabios, tú me puedes usar para tener esa gran fe, para hacer milagros, para profetizar en tu nombre, ¿verdad? Tener ese conocimiento de quién es Dios, que esa fuerza, ese poder, como dice en su palabra, les he dado el poder, les he dado la capacidad, el Espíritu Santo, imagínate. Entonces tenemos que leer su palabra para podernos beneficiar de su palabra, de lo que Él ha hecho en nosotros. Así que estamos por terminar, ¿verdad? Pero que nos podamos llevar en nuestro corazón cómo lo vamos a aplicar, ¿verdad? Cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en las redes sociales, no solo en la iglesia, ¿verdad? Porque somos cristianos todos los días. Dios no está buscando únicamente personas con muchos dones, está formando personas con carácter de Cristo, que son el fruto del Señor, ¿verdad? Porque un don, sabemos que te puede abrir muchas puertas, pero el fruto hará que permanezcas en ellas. Claro, pues la reflexión de hoy, yo creo que siempre para las personas que me conocen y me han escuchado compartir, yo siempre digo que el Señor, con una prédica, con una reflexión, con este podcast, trae a nuestra vida una comida servida, pero es imposible recordarnos de todo, ¿verdad? Pero sí una porción que debemos tomar y ejercer, y hablabas de que ojalá en su casa puedan identificar cuál es su don, porque de repente muchas de
de las veces, o muchos cristianos, depende si están empezando o en qué nivel de su vida espiritual estén, no se han puesto a pensar en los dones que tienen y no han buscado desarrollarlos. Entonces, lo importante primero es cultivar nuestra relación con el Señor, nuestro testimonio a través de los frutos del Espíritu Santo, y ya tener esa base, ese conocimiento y esas capacidades para desarrollar, y luego entender que el Señor nos va a usar a todos y nos dio un don. Buscar, escudriñar, orar, servir, desarrollarlos, y sobre todo tener la disponibilidad para que el Señor trabaje y seamos una herramienta útil. Dice que somos parte del cuerpo de Cristo, y si yo tengo el don de hablar, de repente soy la boca, va a tener esa disponibilidad para que el Señor trabaje conmigo, porque de nada sirve que el Señor me dé un don si yo no lo trabajo y no lo utilizo. Entonces, tener primero mucho cuidado con el tema de los dones. Cada vez que hablamos del Espíritu Santo, para mí es un tema bien profundo, porque el Espíritu Santo creo que es una de las 3 personas de la Trinidad que más enigmas tiene, y las manifestaciones del Espíritu Santo, al ser algo tan visible, es algo que se complica mucho, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que llegan a ser falsas, hay cosas que llegan a ser mal utilizadas. Entonces, tener ese cuidado de nuestros dones, porque no es imposible. Yo veía el don de sanidad, que es un don muy especial, de verdad, es un don muy, muy especial, y de repente el Señor está buscando dárselo a una de las personas que nos están viendo, pero nuestra incredulidad no nos permite creer que sí el Señor nos puede utilizar para dar sanidad, y no nos permite entender que es el Señor quien está sanando a través de nosotros, que no tenemos nosotros el poder, y que ese don no se convierta en una herramienta del enemigo para destruir nuestra vida espiritual, sino al contrario, que sea algo que sirva para edificar totalmente el reino de los cielos y hacer crecer, que mis frutos sean ese testimonio que permitan que las personas entiendan que estar con Dios es mucho mejor que estar sin Él, y entender que la vida eterna es un regalo y es un premio que está literalmente servido para todos, pero que no todos hemos aceptado. Gracias, Ashley, por tenerte aquí en esta noche. Yo sé que hoy aprendimos que los dones y el Espíritu, ¿verdad? Y el fruto del Espíritu no hacen una competencia entre sí, ¿verdad? No compiten, sino que se complementan, ¿verdad? Los dones nos capacitan para servir al Señor, mientras que el fruto refleja el carácter de Cristo en nuestra vida. Dios no solo quiere usar nuestras manos, si tú tocas algún instrumento, tú cantas en tu iglesia, tú sirves, Él no solo quiere usarte, sino que Él quiere transformar tu corazón. Si hoy no conoces tus dones, ¿verdad? Lo más importante que podemos comenzar es en permanecer en Cristo, ¿verdad? Buscad al Señor en oración, en su palabra y en comunión, como decíamos, tener cosas en común con Él, con el Espíritu Santo. Él mismo va a revelar ese propósito que tiene para tu vida y te dará lo necesario para poderlo cumplir. Así que queremos dejarles una pregunta para que puedan ustedes analizarlo durante esta semana, ¿verdad? Decir, bueno, ¿estoy dedicando más tiempo a desarrollar mis habilidades o a cultivar mi relación con Dios? Considero, ¿verdad? Y para que lo piensen, decir, ay, juela, me estoy enfocando más en la alabanza, en el ministerio tal, en esto y los dones, y mi relación con Dios, ¿verdad? Es importante que la podamos cultivar. Así que también, para terminar, te cuento, tenemos un saludito también muy especial de Elizabeth Palacios. Dice, hola, buenas noches, Dios les bendiga. Es muy especial escuchar de ustedes un tema tan importante para la vida de los cristianos. Hermanita. Un saludo ahí para mi mami. Elizabeth, tan chula. Sí, gracias ahí por estarnos visualizando, mi mami, y a todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar este tema. Esperamos que la porción que fue ahí sí ad hoc para su vida, para la situación que están viviendo, pues pueda ponerse en práctica. Algo bien importante de estos temas es entender cómo este tema va a transformar mi vida, si usted quiere a corto plazo, cómo este tema va a transformar mi semana. Ya decías ahí que a veces nos enfocamos más en lo visible para los demás, que son los dones, y no nos enfocamos en la relación. Los dones a veces son momentáneos en los que se utilizan, ¿verdad? Sin embargo, la relación y los frutos del Espíritu Santo es todo el tiempo de nuestra vida tienen que estar manifestándose para mostrar que el Señor está con nosotros. Así que el Espíritu no solo quiere
actuar a través de nosotros con los dones, sino también quiere transformar nuestro carácter a través de los frutos del Espíritu Santo. Amén, así es, así que gracias a todos por acompañarnos en la Cima 365, gracias también a nuestra invitada especial, ¿verdad? Diosito te bendiga, gracias por compartir con nosotros este tiempo, ¿verdad? En el podcast, y espero que puedas venir más seguido, ¿verdad? En otras veces, y fue una bendición poder escucharte, que hayas compartido un poquito más de tu vida y también poderlo compartir con otras personas que están escuchando este mensaje, ¿verdad? Entonces te agradezco mucho por hacer este tiempo, así que el Señor los bendiga, los fortalezca, los llene de su espíritu, ¿verdad? Y así que nos escuchamos en el próximo episodio, son los jueves, te cuento, a las 7 de la noche, a veces un poquito más tardecito, pero ahí estamos, ¿verdad? Para que nos puedan escuchar en la Cima 365. ¿Algo que quieras decir para despedirnos? Pues muchas gracias por la invitación, ahí por cederme el espacio. Para mí siempre es un gusto y un placer, y yo creo que el tema de los invitados siempre es una muestra que el Señor nos puede utilizar a todos, ¿verdad? Todos tenemos dones y talentos. Mi nombre es Astrid Escobar, para mí de verdad que es un placer y un gusto poder compartir con ustedes, el poder llegar hasta sus casitas, hasta sus lugares de trabajo, el lugar donde usted se encuentre, y compartir un poquito de las experiencias y del conocimiento que hemos ido adquiriendo a través del tiempo, ¿verdad? Reiterar, para mí es un gusto compartir con ustedes, es un tema bastante interesante. Ojalá puedan servir su porción, como les mencionaba, y que puedan aplicarlo esta semana. Así es, así que recordando a nuestra querida Mel, voy a hacer el intento que nos dice: no se vayan a salir diciendo, yo ya tengo todos los dones y todos los frutos, ¿verdad? Si alguien piensa eso, probablemente el fruto de la humildad todavía está en crecimiento. Muy bien, así que Dios me los bendiga y los esperamos el próximo jueves. Nos vemos. ¿Tú lo pensaste? Y nosotras lo dijimos. Gracias por quedarte hasta el final. Escúchanos el próximo jueves a las 7 de la noche. Bye. Sayonara. Chao, chao. Arrivederci. Nos vemos. Nos vemos. Clínicas Ruiz, todo en un solo lugar. Te ofrecemos los servicios de clínica médica, consulta general de adultos y niños, cirugía general, control de embarazo, ultrasonido, electrocardiograma, colposcopia, clínica odontológica general de adultos y niños, laboratorio clínico y farmacia. Encuéntranos en la Sexta Avenida, 2-54, Zona 8, Proyecto San José, a un costado de Universidad Mariano Gálvez. Teléfono 7764-9336. 7764-9336. Te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y sábados mediodía. Biodentis, materiales dentales, tu aliado en crear sonrisas de calidad. Importamos y distribuimos variedad de materiales e instrumentos para uso odontológico a nivel nacional. Estamos ubicados en nuestra tienda física en Proyecto San José, Zona 8 de Huehuetenango, a pocos metros de Universidad Mariano Gálvez. Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Síguenos en Instagram @biodentis.gt y contáctanos en WhatsApp 4644-0945, 4644-0945. Biodentis, materiales dentales, tu aliado en crear sonrisas de calidad. ¿Te imaginas ver tu proyecto terminado antes de instalarlo? Creamos diseños en 2D y 3D para que visualices cada detalle antes de hacerlo realidad. Con un amplio catálogo en ventanas PVC, puertas PVC, canceles de baños, domo, fachaleta en vidrio, acero inoxidable y mucho más. Descubre la variedad de estilos, colores y acabados que se adaptan perfectamente a tu proyecto. Con más de 5 años de experiencia, llevamos calidad, innovación y estilo a cada instalación. Y para tu comodidad, aceptamos pagos con tarjetas de crédito y débito, Visa Cuotas, Bacredomatic, transferencias y efectivo. Visítanos y dale a tu proyecto el estilo moderno que merece. Estamos ubicados en Chimusinique, zona 12, carretera interamericana, entre Farmacia Cruz Verde y Gasolinera Shell.
Si quieres conocer más de nuestro trabajo, síguenos en Instagram, Facebook, TikTok como Estilo Clásico.